Orientación radicalaria con orientación anti-Markovnikov. Es un tipo de adición donde se añade ácido bromhídrico en presencia de peróxido de hidrógeno para formar un haluro de alquilo. Si nosotros observamos en pantalla estos dos carbonos que contienen el doble enlace, como veremos es una molécula simétrica, entonces el extremo izquierdo contiene solamente un átomo de hidrógeno y el otro extremo derecho está sustituido por dos átomos de hidrógeno. Por lo que el extremo derecho está mayormente sustituido por átomos de hidrógeno. Entonces este tipo de adición radicalaria es un tipo de adición con orientación anti-Markovnikov. Entonces la adición de los átomos de hidrógeno se va a adicionar en el extremo del carbono donde hayan menos hidrógenos y el bromo se va a adicionar en el extremo del carbono donde hayan más hidrógenos. En este tipo de adición se debe de cumplir la condición de añadir peróxido de hidrógeno para que se cumpla la orientación anti-Markovnikov para formar lo que observamos en pantalla, un haluro de alquilo. Ahora observemos la molécula o el producto. ¿Cuál es el producto esperado? Recordemos que el hidrógeno se va a añadir en el extremo donde hayan menos hidrógenos, mientras que el bromo se va a adicionar en el extremo del carbono donde hayan más hidrógenos. Ahora bien, les voy a explicar en qué consiste el mecanismo en sí de orientación anti-Markovnikov y lo vamos a explicar con la misma molécula que vemos en pantalla. Ahora reescribamos la molécula, pero antes de explicar lo que es el mecanismo, les voy a mostrar en qué consiste o cuál es la diferencia entre una orientación Markovnikov y una anti-Markovnikov es lo que expliqué anteriormente, y la Markovnikov es aquella donde se va a adicionar ácido bromhídrico. Recordemos que se puede adicionar ácido clorhídrico y ácido iohídrico, a diferencia de la orientación anti-Markovnikov, que la restricción es que solo se debe de añadir ácido bromhídrico en presencia de peróxido de hidrógeno. Entonces voy a reescribir la misma molécula con el producto esperado, pero en esta parte vamos a observar cómo se añaden los átomos de hidrógeno y los átomos de bromo. La parte positiva, en este caso el hidrógeno, se va a orientar en el extremo del carbono donde hayan más hidrógenos, mientras que la parte negativa se va a orientar en el extremo del carbono donde hayan más hidrógenos. Entonces, como podemos observar la diferencia en cuanto a la adición y orientación, que donde se adiciona el ácido bromhídrico con orientación Markovnikov, el bromo está sustituido en el carbono que contiene más grupos alquilo, es decir, en el carbono mayormente sustituido. Mientras que en la anti-Markovnikov, el bromo se encuentra en el carbono menos sustituido con grupos alquilo. Entonces, estas son la diferencia en sí, explicado de una manera más sencilla, para que ustedes vean cómo ocurre la adición y la orientación de los grupos de hidrógeno y los átomos de bromo. Bien, iniciemos con el proceso de adición radicalaria. El primer paso es la iniciación, que es donde se empieza a agregar o inicia lo que es la formación de un radical alcoxi por parte del peróxido. Entonces reescribamos la molécula. Está conformado por dos átomos oxígeno-oxígeno a través de un enlace covalente, donde se le va a adicionar calor. Este calor es el que va a provocar que se rompan los enlaces oxígeno-oxígeno. Voy a escribir de otra manera lo que es el enlace. Recordemos que está formado por un par de electrones.
El electrón, uno de los electrones, se va a adicionar en el extremo izquierdo del grupo oxígeno, mientras que el otro electrón se va a orientar hacia el otro átomo de oxígeno, rompiéndose la molécula para formar los siguientes radicales que vemos en pantalla. Estos grupos se llaman grupos alcoxy, que son los que van a iniciar lo que es la adición anti-Markovnikov del ácido bromhídrico. Recordemos que un radical libre no es más que aquella especie que tiene un número impar de electrones. Ese radical oxígeno, si observan, solo tiene 7 electrones. Entonces ellos lo que buscan es emparejar el electrón que les hace falta para tener 8 electrones de valencia. Entonces, una molécula de alcoxi reaccionará con el ácido bromhídrico en el medio. ¿Y qué sucede? Pues el grupo alcoxi busca emparejar lo que es el electrón que le hace falta. Y el oxígeno va a reaccionar con la molécula de ácido bromhídrico. Entonces va a sustraer lo que es un protón, y ese protón se va a llevar su único electrón, mientras que el otro electrón del enlace se va a ir con el bromo, formando lo que es un radical. Y se va a formar un grupo alcohol más el radical bromo. Por ejemplo, es como en el oxígeno, se va a formar de la misma manera. Y este bromo que nosotros observamos en pantalla es el que va a iniciar la reacción en cadena para formar el radical alquilo, que es el segundo paso, el paso de propagación. Bueno, recordemos que en la parte anterior se formó el radical bromo, donde va a reaccionar con el alqueno. Y como busca emparejar, quiere decir que se va a adicionar en uno de los extremos del carbono. Y como es orientación anti-Markovnikov, entonces es en el extremo donde hayan más hidrógenos. O sea que la flecha se dirige hacia en este sentido porque él busca emparejar su octeto con ese electrón. Mientras que el otro electrón se dirige pues en el otro extremo del carbono izquierdo, donde está menos sustituido por átomos de hidrógeno. Recordemos de que este tipo de adición es un tipo de adición con orientación anti-Markovnikov, donde el hidrógeno y el bromo se van a adicionar en una posición sin, es decir, en las mismas caras de los átomos de carbono. Ahora bien, se va a formar el radical y ya el carbono quedó sustituido con el bromo. En este segundo paso va a reaccionar el radical alquilo con el ácido bromhídrico en el medio, y recordemos que ahora toca el paso donde el átomo de hidrógeno se adiciona en el extremo del carbono donde se encuentra el radical. Entonces hacemos la adición con la flecha que se dirige hacia el átomo de hidrógeno. Un protón gira, se va con el hidrógeno, perdón, y el otro se va con el átomo de bromo, generando ya el producto final, que es un haluro de alquilo.
y también se va a adicionar, se va a formar el radical bromo. Entonces, recordemos que es un tipo de reacción en cadena donde va a terminar cuando se acaben los reactivos. Y recordemos que este tipo de adición ocurre solamente con ácido bromhídrico en presencia de peróxidos. Esto es todo por mi parte. Espero y les haya gustado el video y hayan aprendido. Gracias.